Hola a todas las personas que están inscritas conmigo en el curso de Filosofía Jurídica de este semestre 2 del año 2020, año en el que los 4 jinetes del apocalipsis están desatados. Esperemos que pronto encuentre una vacuna para el coronavirus y nuestras vidas puedan regresar lo más posible a la normalidad, ¿no? O sea, sobre todo a la intersubjetividad que, pues a lo mejor algunas personas sí la están teniendo inadecuadamente porque hay que cuidarse, pero otras personas sí estamos cuidándonos un poco más respecto de eso y tenemos poco contacto persona a persona. Pero bueno, pues así es la vida, ¿no? En esta ocasión vamos a comenzar con un nuevo tema, con el tercer tema del curso, que es el concepto de filosofía del derecho, según Karl Joachim Friedrich, un filósofo alemán, de los clásicos filósofos alemanes. Sabemos que Alemania ha dado grandes filósofos, grandes juristas y por lo tanto también filósofos del derecho. Inclusive es algo bastante interesante el saber que por el sistema educativo alemán, particularmente el más antiguo, el clásico, estudiaras lo que estudiaras, llevabas materias de filosofía, y si estudiabas derecho, también llevabas todavía más intensamente materias de filosofía, y al revés también, si estudiabas filosofía, de todas maneras tenías que llevar algunas materias de derecho, lo cual hace que los filósofos alemanes puedan entender muy bien el funcionamiento del sistema jurídico y viceversa, que quienes se dedican al derecho también puedan entender la parte filosófica. Y bueno, pues los resultados saltan a la vista, ¿no? Una sociedad en donde los abogados no son famosos por ser corruptos, sino más bien por ser sumamente meticulosos, por ser muy ordenados. Pues así las cosas por allá. Les voy a presentar el libro, solo para que lo conozcan. Está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Es bastante extenso. Nosotros no lo vamos a leer todo, vamos a abordar únicamente la introducción, que es en donde aborda su definición y en donde conecta lo que es la filosofía con lo que es el derecho, y todo lo demás es una genealogía de los juicios normativos, que son los que conforman precisamente el sistema de derecho. Es un libro bastante interesante y de cierta manera el curso, mi curso en general, sigue con su línea. O sea, también en mi curso intentaremos un poco más tarde hacer esta genealogía de los juicios normativos, precisamente como Karl Joachim Friedrich. Bueno, entonces, sin mayores preámbulos, comencemos abordando el tema. Es importante saber que la filosofía, como todo campo de estudio, puede centrarse o puede no centrarse. ¿Qué quiero decir con esto y a qué hace referencia con esto Friedrich? Cuando se habla de filosofía centrada, se parte de que la metodología de la filosofía, las preguntas de la filosofía van a estar enfocadas a un campo de estudio diferente que no le pertenecería necesariamente a nuestra disciplina filosófica, a la filosofía en lo general, sino que los objetos de estudio van a estar dados por el derecho, por la biología, por la religión, por la física. Y entonces, cuando se combinan estas ciencias con la disciplina filosófica, o cuando se combinan otra disciplina con la disciplina filosófica, estaremos hablando de filosofía del derecho, filosofía de la biología, filosofía de la religión, filosofía de la física o de la ciencia, y así subsecuentemente. A este tipo de combinaciones se les conoce, se le dice que la filosofía es centrada. Otra disciplina aporta los objetos de la investigación
y la filosofía aportaría la metodología y aportaría también las preguntas. Porque evidentemente tenemos que saber ya, las preguntas de la filosofía, aunque empleen el mismo lenguaje, siempre van a estar pensando en términos esenciales. Esto quiere decir, la filosofía intenta siempre descubrir cuál es el conjunto de características o la característica que hace que un objeto sea lo que es. Y que evidentemente siempre va más allá de lo que los sentidos nos pueden dar. Por eso es por lo que muchas personas piensan que la filosofía es ante todo metafísica, porque busca las respuestas que van más allá de lo que podemos experimentar a través de los sentidos. Cuando se habla de filosofía no centrada, por el otro lado, estaríamos hablando de que la filosofía, además de hacer sus propias preguntas y emplear su propia metodología, observa cualquier cosa que se le antoje sin que esté limitada por los intereses de otra disciplina o de otra ciencia. Entonces, sería absurdo, por ejemplo, hablar de la filosofía de la hormiga, ¿no? Pero sí se podría hablar de la vida como objeto de estudio filosófico, más allá de las limitantes que pondría, por ejemplo, la filosofía de la biología, en donde la biología pondría los límites respecto de hasta dónde puede llegar la filosofía con sus respuestas. Mientras que si hablamos de la filosofía autónomamente, teniendo como objeto de estudio a la vida, puede pensar en términos de Dios, puede pensar en términos de la divinidad, puede pensar en términos de el ser que es siendo, como Heidegger, ¿no? Puede pensar en términos del espíritu que se manifiesta, como Hegel. Y eso pues no le atañe a la biología en lo más mínimo. Sin embargo, si habláramos de filosofía de la biología, entonces tendríamos que partir de lo netamente físico, de lo netamente orgánico, lo que contenga carbono. Y entonces los límites de la filosofía estarían en preguntarse si es ético experimentar con formas de vida, si es ético para los seres humanos intervenir en las modificaciones biológicas, si los productos de la fecundación son seres de dignidad o no son seres de dignidad de manera inmediata, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones que evidentemente no se pueden resolver a través de los sentidos, que requieren de cierta reflexión y valoración, que estaría siendo ofrecida por la filosofía en cuestiones de biología. Entonces, en cuestiones de derecho, pues es algo similar, ¿no? Friedrich nos hace saber que el objeto de estudio de la filosofía del derecho, ante todo, vendrían siendo cuáles son los fundamentos generales del derecho. Esto quiere decir, ¿cómo es posible que un sistema normativo sea legítimo? ¿Qué lo legitima? ¿Cómo es posible que un sistema jurídico sea coercible? ¿Por qué los seres humanos estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida anárquica en aras del orden? ¿Cómo es posible que un juicio normativo que proviene de una mentalidad particular o de una valoración particular sea válido para todo el universo de personas de quienes un sistema normativo regula? Ese son el tipo de preguntas que se haría la filosofía jurídica y o la filosofía del derecho, y que evidentemente no pueden estar, no te los indica propiamente los cuerpos legales. Los cuerpos legales no te dicen propiamente respuesta para este tipo de cuestionamientos. Friedrich nos dice que habría dos maneras de abordar la filosofía del derecho, siendo la primera aquella que simplemente sigue los pasos de filósofos jurídicos ya clásicos, y entonces, de nuevo cuenta, sería solamente ser un estudiador de la filosofía jurídica, ¿no?
o un historiador de la filosofía jurídica cuando uno se pone a leer lo que dijo Kant, lo que dijo Hegel, lo que dijo Habermas o lo que sigue diciendo, pues Habermas todavía está en este planeta. Y lo que han dicho algunos filósofos a lo largo de su trabajo, ¿no? O la otra manera de abordar la filosofía jurídica sería, más allá de solo leer a los clásicos y explicarlos, crear una nueva corriente de explicación del por qué la validez, de dónde la legitimidad y estas preguntas que, como ejemplos, planteé hace unos minutos. Alguien que sí se animó a hacer su propia filosofía jurídica, un clásico un clásico muy actual, pero pues que ha tenido mucha repercusión en el mundo de la discusión filosófica, jurídica, social, política, es John Rawls, por ejemplo, ¿no? Y su teoría de la justicia, ¿no? Tiene varios libros bastante famosos. Otro que se llama La ley de los pueblos. Entonces se ha convertido en un filósofo de referencia en materia de derecho. Y él, a pesar de que tiene influencias de otros filósofos, sí se animó a proponer cosas, explicaciones diferentes desde su perspectiva. Entonces, dos maneras de abordar la filosofía del derecho, solo leyendo, estudiando y comprendiendo a los filósofos clásicos, y esto pues evidentemente es una gran herramienta al momento de argumentar también en los juicios, aunque no lo crean. Impacta en la mentalidad de los buenos jueces. Y la otra sería proponer los propios pensamientos, las propias preguntas y las probables soluciones a esas preguntas. Celestial